Y para iniciar los temas, le toca a Ricardo Hausmann, que tiene un impresionante currículum que les voy a leer enseguida. Él es MA y PhD en Economía de Cornell University, con especialización en macroeconomía, desarrollo económico y planificación regional. Fue director general de planeamiento a corto plazo del Ministerio de Planeamiento y Coordinación de Responsabilidades de Venezuela, investigador visitante del Instituto de Economía y Estadística St. Anthony's College de la Universidad de Oxford, consultor del presidente del Banco Central de Venezuela en políticas monetarias y tipo de cambio, miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela, presidente del Comité de la Junta Ministerial para el Desarrollo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ministro de Estado y jefe de la Oficina Presidencial de Coordinación y Planeamiento de Venezuela, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente es profesor de Prácticas de Desarrollo Económico y director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Un fuerte aplauso para Ricardo Hausmann. Muy buenos días. Es realmente para mí un placer estar de nuevo en Lima, estar aquí con ustedes. Volé anoche desde Caracas, donde estuve para las elecciones, y noté la enorme distancia, no geográfica, sino económica, que separa a estos dos países. Como ustedes saben, América Latina le ha venido la mano más o menos bien en la última década con la subida del precio de los commodities. Le ha ido mucho mejor en ese sentido a Venezuela que al Perú, pero Perú también tuvo, digamos, viento en popa con una mejora de sus términos de intercambio. Aquí pueden ver la evolución de los términos de intercambio de los dos países. Entonces, digamos, ambos países estuvieron jugando con una buena mano de cartas, pero la mano venezolana era mejor que la del Perú. Sin embargo, Venezuela le ganamos a Haití en crecimiento, pero ellos nos hicieron trampa porque tuvieron un terremoto que nosotros no tuvimos, pero mientras que Perú está entre los de mayor crecimiento. Entonces, para un venezolano venir al Perú a hablarles de lo que deben hacer, hay que hacerlo con muchísima prudencia porque, digamos, el país de uno no tiene mucho que mostrar. El PIB del Perú ha estado creciendo a un buen ritmo después de unas grandes dificultades en la década del 70 y el 80. Empezó a crecer por ahí, como ven, alrededor del año 92, se pegó una acelerada por ahí por el año 2001 y manejó muy bien el momento de la crisis. Como ustedes saben, la mayoría de los países tuvieron recesión en esa época y el Perú logró evitar. Y además el Perú en este grupo de países latinoamericanos es el líder en materia de inflación. Venezuela es el líder en materia de inflación, pero en dirección contraria. Entonces, yo creo que por eso les decía, hay una gigantesca distancia económica de desempeño entre nuestros dos países, y no se debe a que Venezuela la haya tenido más difícil, sino a pesar de que la tuvo más fácil. Esto se ha permitido que el Perú haya disminuido muy sustancialmente sus niveles de pobreza, mídase como se midan. Aquí tengo todas las medidas posibles de pobreza. Y entonces en este contexto yo me estuve pensando, bueno, cuando se reúne el G20 a hablar, ¿qué es lo que motiva al G20 de hablar? ¿De qué le gusta hablar al G20? Y entonces, bueno, el primer problema por el que el G20 se preocupa es que el bajo crecimiento mundial.
se preocupa por los problemas fiscales que están atravesando los países del G20, se preocupa por la crisis del sistema financiero y cómo manejar esa crisis, se preocupa para a ver si se puede coordinar para evitar presiones proteccionistas originadas por los altos niveles de desempleo y por la crisis, se preocupa de los sistemas de seguridad quebrados que tienen los países en desarrollo, los países desarrollados. Y bueno, cuando uno mira toda esta lista de las preocupaciones, digamos, top of mind de los principales del países del G20, ninguno de esos problemas son problemas del Perú. Y bueno, ninguno de esos problemas son problemas del Perú. Entonces me parece bueno, dense un poco, mi país diría dense con una piedra en los dientes, porque ustedes hicieron una tarea, la hicieron bien, y hay muchos de los problemas que son los problemas principales que dominan la discusión del G20, que no son problemas del Perú. Y entonces hay que ver cuáles son problemas que sí son del Perú, que tienen que ver con lo que me toca a mí, crecimiento con equidad, comercio, inversión, donde de pronto quedarían algunas tareas pendientes en el Perú que no son particularmente enfatizadas por países que atraviesan este otro tipo de problemas. Entonces, sí, a mí me hacen la pregunta cómo se ve el país desde fuera. Diría que se ve con gran envidia, ¿no? Y se ve con gran envidia no solamente para los venezolanos que digamos, muchas cosas se ven con envidia desde Venezuela, sino también para el G20. Y este es un tema importante, de modo que si alguna vez lo invitan al club del G20 y demás, se puede manejar con cierto orgullo nacional de estar avanzando bien en la dirección del caso. Y creo que hay una lección importante, no solamente para el Perú internamente, convencerse del rumbo que han tomado, sino también para el resto de América Latina, de que aprendan las lecciones del Perú. Una política fiscal muy prudente y anticíclica que evitó la recesión del 2009, como les voy a mostrar, un tipo de cambio flotante, pero con un banco central que tiene metas de inflación, pero que es un banco central que también se preocupa por la apreciación del tipo de cambio real y maneja un gran conjunto de políticas no totalmente ortodoxas dentro de las metas de inflación, pero que reflejan una preocupación de mantener la competitividad del país. Le voy a mostrar cómo se hizo eso. La apertura comercial, la integración con el TLC y la Alianza del Pacífico, la protección a la inversión, que ha permitido subir sustancialmente los niveles de inversión de extranjera y mantenerlos altos y estables, y la reforma de la seguridad social, que no solamente manejó el problema, digamos, de la sostenibilidad de las pensiones, sino que creó las bases para una transformación del mercado de capitales de manera significativa. Entonces, todas estas cosas son logros importantes del país. El país ha tenido que enfrentar lo que está enfrentando América Latina en general, que es el problema de la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa viene por el hecho de que sube mucho las rentas de recursos naturales. Entonces, claro, los productores de minerales, de hidrocarburos y demás ganan más plata, el país se hace más rico, quiere gastar más. Y al gastar más, bueno, tiende a subir el precio de las cosas que no se pueden importar, tiende a haber muchos dólares con los cuales importar las cosas que sí se pueden importar, y entonces cambian los precios relativos a favor de las cosas que no se pueden importar, los no transables. Entonces lo que crece es la construcción, el comercio, los servicios, etcétera, y crece menos el resto de las cosas que tienen que enfrentar un tipo de cambio real menos competitivo. Bueno, para hacerle frente a esta situación de bonanza, el país estuvo reduciendo su deuda pública como porcentaje del PIB de manera muy sustancial y se vio beneficiado con una reducción importante del riesgo país. Interesante que cuando vino la crisis del 2009, el país dejó de bajar su cociente de deuda PIB, sino que pudo aumentar su cociente de deuda PIB porque incurrió en un déficit fiscal que facilitó el que la economía no entrara en recesión. Y si bien tuvo un pico en el riesgo país, como lo tuvo todo el mundo en el medio de la crisis, la cosa se estabilizó y bajó de manera muy importante. Aquí comparo el riesgo país del Perú con Venezuela para que vean cómo estas cosas no era normal que ocurrieran, o sea, no es que ocurrió en todos lados. El riesgo país de Venezuela, que es el rojo,
está más o menos en línea con el del Perú. Cuando vino la crisis, se dispararon ambos riesgos países, pero el de Venezuela nunca volvió a bajar. Nunca volvió a bajar porque la economía no estaba preparada para recibir un shock, mientras que la economía peruana sí estaba preparada para recibir un shock. Entonces creo que eso refleja el buen manejo. Y el país aprovechó este periodo de bonanza para una gran acumulación de reservas, que lo hizo el Banco Central, y a consecuencia, si no lo hubiese hecho, se hubiese apreciado mucho más el tipo de cambio. Pero acumuló unas reservas de manera importante. Estas mide las reservas como porcentaje de la deuda, están hoy por encima del 100% de la deuda, y dejó de acumularlas en el momento de la crisis. De nuevo, un reflejo de una actitud anticíclica. Y por lo tanto, la apreciación nominal del sol fue menor que la del peso chileno. Entonces el Banco Central peruano fue más efectivo que el chileno en evitar la apreciación nominal y a evitar la apreciación real. Entonces, en cierto sentido, yo sé que ustedes siempre tratan de aprender de los chilenos. Este es un caso en el que de pronto los chilenos tenían algo que aprender de ustedes. Entonces, vengo humildemente al Perú. Porque con humildad y envidia cochina, pero a pesar de todo esto, encuentro que el país se ha diversificado muy poco. O sea, la enfermedad holandesa dificulta la diversificación. Ustedes han manejado bien la enfermedad holandesa, pero aún así se han diversificado muy poco. Las exportaciones de manufacturas no están yendo a ninguna parte demasiado rápido. Si uno mira qué es lo que ha estado creciendo en términos del paquete de exportaciones del Perú, es lo mismo prácticamente que siempre existió, salvo, verán aquí algunos colorcitos como el azulito y demás, todo lo demás. Esta es la composición de las exportaciones del Perú en el año 70, entre cobre, zinc, azúcar, etcétera, pescado, y en el año 2010. O sea, son 40 años, prácticamente no ha cambiado nada las cosas que el país exporta. Esto es inusual, no es que es normal, etcétera. Es inusual y me preocupa que si no se resuelve este tema, cuando este super ciclo de los commodities pase, no va a ser tan fácil sostener los ritmos tan elevados de crecimiento que ha tenido el Perú recientemente. Una parte importante del crecimiento se debe a las mejoras de la renta en recursos naturales, tanto por el efecto directo de precios que tiene, el efecto indirecto que tiene sobre la inversión y el aumento de la producción. Esto ha llevado a un crecimiento centrado en el sector primario y en el sector no transable, con una escasa diversificación de las exportaciones del Perú, con notables excepciones, que estoy consciente, lo que está ocurriendo en el sector textil, que es interesante pero muy pequeño, en el sector metalmecánica, muy interesante pero también pequeño para un país de este tamaño, la cachofa, los espárragos, ahora el turismo gastronómico. O sea, sé las cosas que están pasando, pero son pequeñas para el tamaño de la economía, para el tamaño de la ciudad de Lima. Y son escasas las exportaciones que salen de la ciudad de Lima. Aquí tenemos una ciudad de 9 millones de habitantes, al lado del puerto de Callao, frente al océano más económico, más dinámico del mundo, y prácticamente de la ciudad de Lima no sale nada. O sea, salen de los Andes, sale de la minería, sale de otros lados, pero de la ciudad de Lima hay pocas actividades globalmente competitivas que generen empleos que terminan siendo pagados por consumidores del resto del mundo, que facilitan la generación de empleos formales, de buenos sueldos y demás. ¿Por qué es que el país está tan concentrado en recursos naturales? ¿Es porque el país es tan rico en recursos naturales? Entonces aquí tengo una pequeña comparación, que mido cuántos son las exportaciones per cápita de recursos naturales, esto es minería y gas, ¿okay? Y lo comparo con las exportaciones per cápita de recursos naturales y el total de bienes primarios con Chile, Malasia, Canadá y Noruega.
Y como verán, si nos fijamos en la barra amarilla, uno es el Perú. Chile exporta 4 veces más recursos naturales que el Perú per cápita. Malasia 20% más, Canadá 5,8 veces más y Noruega 43 veces más. O sea, son países que tienen mucho más recursos naturales que ustedes. ¿Okay? O sea, tienen mucho más minería que ustedes per cápita. ¿Okay? Si nos preguntamos cuánto exportan ellos en bienes no primarios, ¿okay? Chile exporta 3,6 veces más que ustedes, Malasia 27 veces más que ustedes, Canadá 38 veces más que ustedes y Noruega 43 veces más que ustedes, a pesar de que Noruega tiene 43 veces más recursos naturales que ustedes. O sea, a pesar de que son más ricos en recursos naturales, son órdenes de magnitud más diversificados. ¿Okay? Y si miramos la exportación de servicios, bueno, las exportaciones de servicios en Chile son 5 veces, la de Malasia 9 veces, la de Canadá 16 veces y la de Noruega 66 veces. Entonces lo que quiero decir es que denle gracias a Dios que tienen recursos naturales, exploten eficientemente y responsablemente sus recursos naturales, crezcan todo lo que quieran ahí, le queda enormes posibilidades de diversificación en todas las demás cosas. No es que como tenemos recursos naturales no podemos tener las demás cosas o que tenemos que escoger entre uno y el otro. Los países ricos en recursos naturales que han sabido desarrollarse desarrollan sus recursos naturales, pero tienen un gran desarrollo del resto de la economía. Y es ese gran desarrollo del resto de la economía que está faltando en el Perú. Entonces aquí quisiera describirle muy sintéticamente la teoría del desarrollo como yo la veo, que yo le llamo la teoría Scrabble del desarrollo. ¿Okay? En esta teoría los productos son como palabras que se hacen con letras y las letras son como capacidades productivas. Entonces si usted tiene una sola letra, usted con una sola letra hace una palabra, pero si yo a usted le doy digamos estas 3 letras, bueno, con estas 3 letras usted ya puede hacer 4 palabras, ¿no? Y si le doy 4 letras, estas 4 letras, con eso puede hacer 9 palabras. Fíjense, hay una palabra ya que tiene 4 letras, ¿no? Y si le doy estas 10 letras, puede hacer 595 palabras. ¿Okay? Fíjense, 1, 1, 3, 4, 4, 9, 10, 595. ¿Okay? Al uno aumentar, incrementar la variedad de sus capacidades productivas, las posibles combinaciones de esas capacidades que uno puede hacer aumentan explosivamente. Y cuando medimos esto en el mundo, medimos qué porcentaje del alfabeto tienen los países y qué porcentaje del diccionario hacen los países. O sea, cuánto de las capacidades productivas tienen los países y cuánto el diccionario hace en los países. Hay esta relación muy no lineal. Mientras más capacidades productivas tienen, más combinaciones posibles hay de hacer cosas. Y cuando medimos entonces cuántas letras tienen los países, encontramos una relación bastante estrecha entre cuántas letras tienen, cuántas capacidades productivas tienen y qué tan ricos son. En azul tenemos los países que no son muy ricos en recursos naturales, y en rojo tenemos los países que son ricos en recursos naturales. Como verán, para los países azules la relación es muy estrecha. Los países rojos típicamente son más ricos o están más arriba, para un nivel dado están más arriba, quiere decir que ellos son más ricos de lo que cabría esperarse dadas las capacidades productivas que tienen, dado el conocimiento productivo que tienen, y uno entiende por qué, porque tienen recursos naturales que les permiten alcanzar ese nivel de riqueza sin tener tanto conocimiento. Y ahí tenemos al Perú. Ahora, si yo tomo en consideración qué tanta riqueza en recursos naturales tiene el país, obtengo esta relación entre cuántos recursos naturales tienen y qué tan ricos son, controlando cuántas letras tienen, cuánta capacidad productiva tienen y qué tan ricos son controlando por sus recursos naturales. Y es una relación muy buena, pero es una relación que no es perfecta, pero las imperfecciones tienen mucha información. Por ejemplo, hay países que están por debajo de la línea de regresión, como la India. La teoría diría, caramba, la India, ¿cómo es que son tan pobres? Y
saben hacer tantas cosas, tienen tantas capacidades productivas. Bueno, la India va a ser un país que va a poder crecer muy rápido porque es un país que uno diría, caramba, ¿cómo se hicieron ellos tan ricos dado lo poco que saben? Bueno, de pronto Grecia no puede ser tan rico y de pronto esa es la razón por la cual Grecia está en los problemas que está. Y en general vemos que los países que están debajo de la línea de regresión tienden a crecer más rápido porque ya tienen las capacidades productivas para ser más ricos, y los que están por encima tienden a crecer más lentos o a decrecer. En este momento Perú está sobre la línea de regresión. Quiere decir que Perú, si no fuera por los recursos naturales, está donde iba a estar. Y lo que lo ha jalado son los recursos naturales. Pero si queremos que el Perú siga creciendo en un escenario donde los recursos naturales no sean tan dinámicos, es importante que el país acumule más letras, que el país acumule más capacidades productivas. Para entender este tema de las letras y las palabras, yo creo que es bueno que pensemos cuántas capacidades productivas hace falta tener para hacer un producto. Piénselo de la siguiente forma. Una persona no puede saber de todo. Usted sabe de finanzas, de mercadeo, de producción, de recursos humanos, de temas legales, pero no puede saber de todo. Saber, ¿no? Algunas cosas, puede saber de química, de electrónica, de biología, pero no puede saberlo de todo. Entonces la pregunta es que si usted va a hacer un producto, un equipo de cuánto talento tiene usted que juntar. Entonces, por ejemplo, uno se puede imaginar esta familia ecuatoriana haciendo en su finca estos productos. Quiere decir que estos productos requieren el conocimiento que esta familia tiene. ¿Okay? Uno no se imagina una familia haciendo estos productos, porque estos productos requieren mucho más conocimiento que el que puede tener una familia. ¿Okay? Requiere saber de cristal, de óptica, de electrónica, etcétera. Uno no se puede imaginar ni siquiera hoy en día a un país haciendo este producto, porque este producto se hace en partes y piezas de 20 países. Es decir, que para uno poder hacer un avión de estos hace falta tener muchas capacidades productivas que ni siquiera las tiene un solo país, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que estas empresas son grandes. Fíjense que este es un Boeing, y Boeing tiene 164.000 trabajadores, pero los 164.000 trabajadores que tienen no sabrían hacer este avión. No sabrían hacer este avión. Y esto no es solamente porque las cosas complejas requieren mucha gente. Aquí está una fábrica que tiene mucha gente. Esta es una fábrica en China que hace piezas de pollo. Entonces la fábrica es grandota y lo que hace la gente aquí es agarrar el pollo y picarlo en piezas, pero todo el mundo sabe lo mismo. Todo el mundo está haciendo lo mismo y uno puede agarrar un trabajador de aquí, pasarlo para allá, el de allá pasarlo para acá y la fábrica funcionaría igual. Eso es muy distinto a esto. Esta es una cosa donde cada quien aporta un conocimiento muy distinto, unas destrezas muy distintas, y entonces el grupo puede tocar una sinfonía, pero ninguno de los miembros puede tocar la sinfonía. O sea, solamente la puede tocar mezclando un equipo que sabe los conocimientos que hacen falta. Y eso, por ejemplo, si usted va a hacer una operación a corazón abierto, va a necesitar un equipo de gente que sabe de diversas cosas, otros que saben del equipamiento, todo un equipo de gente, además los biotecnólogos y los tipos que manejan la maquinaria de análisis más compleja. Entonces, los productos complejos de la vida requieren muchos conocimientos complementarios. Incluso si usted va a hacer una película, requiere gente que sabe de cosmética, gente que sabe diseñar la ropa, gente que sabe de los efectos de sonido, los efectos musicales, de la edición. Entonces, si usted mira al final de una película todos los créditos, se da una idea de todas las destrezas que hace falta tener para poder hacer una película. Y si no están todas esas destrezas, no se puede hacer la película. Y esa es la naturaleza de la producción moderna. Requiere de muchas destrezas muy distintas y de poder juntarlas. Y por eso es que un tipo tan genial como Steve Jobs no sabía hacer un computador. De hecho, Apple, toda la empresa Apple no sabe hacer un computador. Apple no sabe hacer las memorias, Apple no sabe hacer el CPU, Apple no sabe hacer las baterías, Apple no sabe hacer las pantallas, Apple no sabe hacer la cáscara de aluminio.
ese conocimiento tiene que estar en otras organizaciones, en otras empresas, pero es la suma de todos esos conocimientos lo que permite que, digamos, un iPhone que está hecho con aluminio y cobre y demás, que deben valer un par de dólares el kilo, se venda a $3,000 el kilo, ¿no? Porque es el conocimiento que fue el hacer estos productos. Entonces, la producción moderna requiere redes de personas que tienen distintos conocimientos, que las vamos a juntar en empresas para que ese conocimiento se pueda juntar, pero como eso no basta, porque Apple no tiene suficiente para hacer un computador, necesitamos redes de empresas. Cierto, la libertad comercial, y el Perú es un líder en esto, facilita el que los insumos transables que uno no tiene los puede traer, pero los que no son transables tienen que estar ahí para que uno pueda producir, y si no están ahí no se puede producir. Mientras más letras tiene un país, más compleja puede ser la actividad posible, más largas pueden ser las palabras que hace y más altos van a ser los ingresos. Y por eso es que mucho de la producción moderna ocurre en ciudades, porque en las ciudades se agrupa gente que tiene talento muy diverso. Si usted está en una zona rural y dice, bueno, yo entre la gente que vive a distancia de 1 hora de mi planta, tengo que buscar a alguien que sepa de producción, de mercadeo, de recursos humanos, de legal, de esto, de lo otro, pues no hay esa base de talento. Las ciudades se aglomeran porque facilitan la aglomeración del talento. Y entonces lo sorprendente es que de una ciudad tan grande como Lima salga tan poco, globalmente competitivo. Entonces me voy a hacer la pregunta de por qué Lima exporta tan poco, pero para ser justo, podría hacerme la pregunta en Santiago y preguntarme por qué Santiago exporta tan poco. Entonces aquí ya que estoy en el Perú, vamos a burlarnos un poco de los chilenos. Los chilenos les gusta decir que ellos son como California. Ellos son como California, tienen la misma latitud, el mismo clima, el mismo océano, las mismas frutas crecen ahí, los mismos recursos naturales, entonces van a tener una base productiva muy parecida, excepto que ellos no tienen Hollywood y no tienen Silicon Valley. Y fíjense que para tener Hollywood y para tener Silicon Valley no hacía falta ni añadirle valor al cobre, ni añadirle valor a la uva, o sea, es una actividad propiamente urbana que no depende de su base de recursos naturales. ¿Okay? Quisiera entonces reflexionar sobre la razón por la cual en América Latina tenemos más del 50% del empleo, en algunos casos, creo que en el caso del Perú, más del 60% del empleo en el sector informal, y tenemos un sector formal tan pequeño. ¿Okay? La manufactura formal requiere juntar muchas letras. Requiere que usted tenga un sistema de transporte urbano para que los trabajadores puedan llegar en la mañana e irse en la noche. Requiere que haya un sistema logístico para que la mercancía, las materias primas puedan llegar y puedan salir. Requiere que haya electricidad, gas, agua, tratamiento de agua. Requiere una fuerza de trabajo diversa, con capacidades diversas. Requiere seguridad, porque esas son cosas valiosas que se pueden robar, etcétera. Requiere mecanismo de entrenamiento laboral. Requiere un gran conjunto de cosas. Esas cosas, hay muchos sitios en el espacio donde pasa el transporte urbano, hay muchos sitios en el espacio donde hay electricidad, etcétera. Pero a menos que haya un sitio en el espacio donde estén todas estas cosas, la producción se vuelve muy difícil. El grueso de la gente que trabaja en el sector informal no trabaja muy lejos de su casa, porque no se va a pasar 2 horas yendo y 2 horas viniendo para ir al trabajo, y mucho menos si es mujer. O sea, el obstáculo que representa el no tener ciudades que puedan integrar a la gente limita mucho la capacidad de utilizar la disposición a trabajar en la gente. Entonces, lo que hacen las microempresas, ellos trabajan con una pequeña fracción de estos insumos, con poca gente, y entonces terminan haciendo palabras muy cortas, palabras con pocas letras. Y palabras con pocas letras son palabras de baja productividad. La informalidad no es principalmente un fenómeno de regulaciones excesivas. Y yo sé que eso ha sido el mantra y demás, y la falta de derecho de propiedad de los pobres, Hernando de Soto, etcétera. Me parece toda una agenda muy loable, etcétera. Pero no creo que es lo que causa la informalidad. Lo que causa la informalidad es que estas son unidades productivas que están
desvinculadas de todas las redes que permiten la producción moderna, ya sea la red eléctrica, la red de transporte, la red de agua, la red, etcétera, que permite la producción moderna. Las ciudades, obviamente, como nada en el mundo, no pueden producir todo lo que requieren. Pueden producir cortes de pelo, pero no pueden producir comida, porque uno no hace comida en la ciudad. Entonces tiene que traer cosas de fuera de la ciudad, tiene que importar cosas. Y como la ciudad tiene que importar, digo entre comillas, porque importa de fuera de la ciudad, del país, pero de fuera de la ciudad, tiene que pagar con esas cosas exportando cosas. Y entonces es por eso que el sector exportador de una ciudad tiene un rol fundamental en la naturaleza de la ciudad. De hecho, el sector exportador de la ciudad es el que define el tamaño de la ciudad. Si quiero tomar un ejemplo, y aquí deben haber muchos en el país, estas ciudades fantasma, que son ciudades que se crearon en torno a una mina, cuando se cerró la mina, desapareció el pueblo, porque lo que exportaba en ese pueblo era la mina, y si no está la mina, no está la barbería, no está el abasto, no está el resto de los servicios. Entonces, el sector exportador tiene un rol fundamental en la creación del tamaño de la ciudad y el nivel de empleo en la ciudad. Las principales exportaciones de Lima, lo que explica con la capacidad de Lima de importar, son las rentas que le cobra al sector minero, que le cobra al sector energético, al resto de las cosas que se gastan en la ciudad. Pero eso no generó empleo en la ciudad. Eso generó empleo fuera de la ciudad. Pero el gasto se hace dentro de la ciudad, entonces, claro, la gente viene a la ciudad porque ahí va a haber demanda de corte de pelo, ahí va a haber demanda de servicios comerciales, etcétera. Pero ahí no hay una demanda de empleo para la exportación. Mientras que en otras ciudades del mundo, se hace Seúl, Tokio, Los Ángeles, Boston, el sector exportador de la ciudad es una importante fuente de empleo de la ciudad. ¿Okay? Y eso es lo que atrae a la gente a ir a trabajar a la ciudad, el sector exportador. Y claro, cuando viene esta gente a trabajar en la ciudad, en el sector exportador, eso también se cortan el pelo y van al abasto, etcétera, y se generan todas las demás actividades urbanas. A mayor cantidad de empleos exportadores en la ciudad, mayor equidad, mayor empleo formal, menor necesidad de tener pequeñas unidades productivas en el sector informal, etcétera. Entonces la ciudad representa, por un lado, una enorme posibilidad y un enorme problema. El espacio urbano es un espacio altamente regulado. Muchas veces yo oigo estos debates ideológicos inútiles, decir, bueno, que estas cosas las debería hacer el mercado. El mercado la tiene que hacer en un espacio urbano, y en el espacio urbano está súper regulado y afectado por todas las cosas que hace el gobierno. No hay un espacio urbano de mercado, hay el espacio urbano que hay, que está muy influido y afectado por las cosas que hace el gobierno. O aseguramos que hayan espacios en los que se pueda hacer productivo. ¿Dónde están las zonas industriales? ¿Dónde están las zonas de negocio? ¿Cómo le llega a la gente ahí? ¿Dónde están viviendo los pobres que quisiéramos integrarlos a la economía? ¿Cuánto tiempo les tomaría movilizarse? ¿Cuál es la infraestructura para que lo hagan? Etcétera. O la gente trabaja en espacios menos productivos, que son donde se instalan las microempresas, cerca de la casa, etcétera. No nos hemos ocupado de hacer que nuestras ciudades sean productivas. No nos hemos enfocado en hacernos globalmente competitivos en la ciudad. Y por eso tenemos las ciudades que tenemos, ¿no? Con los tráficos que tenemos. Entonces, bueno, en síntesis, Perú ha hecho muchas cosas bien, mejor que el G20, mejor que muchos del G20. Pero el reto del Perú pasa por diversificarse, por acumular más letras y por usarlas en hacer palabras más largas, más palabras y palabras más largas. Esto tiene que ocurrir también en las ciudades. No podemos pensar que, bueno, como tenemos los recursos naturales, vamos a crecer en minería, etcétera. No. Lima tiene el 30% de la población del Perú y tiene por lo menos entonces 30% del talento del Perú, y de ahí tiene que saber algo que sea globalmente competitivo, que genera oportunidades de creación de valor, riqueza, empleo en la ciudad. Para ello, la política pública debe crear los espacios productivos. No lo puede hacer solo el mercado lo haría en un mundo ficticio, pero en un mundo donde hay una presencia ya tan grande del Estado en las cosas que hacen, las cosas que no hacen, las cosas que regulan, las cosas que dejó de regular, que es imposible pensarlo sin un compromiso con el gobierno de diversificación.
La diversificación en la ciudad requiere de políticas que faciliten la productividad. Y los países han adoptado un conjunto de iniciativas que están menos en el espacio de las cosas de las que más se hablan en economía, pero que yo creo que son centrales en esta cosa, como el espacio físico, el entrenamiento laboral, la atracción de inversiones, las compras del Estado. Las compras del Estado es muy polémico, porque básicamente muchas veces para que arranque una nueva industria le hace una enorme maravilla si arranca con algún contrato importante. Y una vez que está el primer contrato importante, ellos después se entienden. Pero en Estados Unidos hay muchos estudios que muestran que el primer contrato importante, por ejemplo, de la empresa Fairchild, que fue la principal empresa que arrancó Silicon Valley, bueno, vino de la NASA y el segundo contrato vino del Ministerio de Defensa y después, bueno, transformaron el resto del mundo. Pero las compras del Estado pueden ser una cosa importante en permitir que alguna nueva actividad económica aparezca. Financiamiento a largo plazo para los pioneros. Y finalmente el rol de los conglomerados económicos, el rol de los grandes grupos económicos. Tome el caso de Corea, tome el caso de Japón, tome el caso de Turquía si quiere. Tome incluso el caso de Colombia. La diversificación productiva se dio no porque aparecieron nuevas empresas por ahí en nuevas áreas de actividad, sino se aparecieron dentro de los grandes grupos económicos. Fueron los grandes grupos económicos que se dijeron: nosotros tenemos que buscar nuevas áreas de negocio que sean globalmente competitivas, y fue el grupo el que se diversificó. Y es más fácil diversificarse arrancando dentro de un grupo, porque el grupo puede coordinar un poco la aparición de la letra con el uso de la letra, puede facilitar los problemas de coordinación que presentan estas transformaciones. Y por eso un reto que le pongo yo a los grupos económicos importantes del Perú es qué rol pueden tener ellos para ayudar a abrir nuevas áreas de actividad económica, nuevas áreas industriales globalmente competitivas, usando el talento, la capacidad gerencial, el capital del grupo. Bueno, con esto termino. Les dejo una pequeña propaganda para un libro que tenemos y cuya segunda edición está por salir con el MIT Press. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido sumamente interesante. Has estado bien corto en el tiempo. Nos queda bastante tiempo para hacer preguntas, y esas preguntas se supone que nos las entregan por escrito. Pero como no las he recibido todavía, voy a iniciar la rueda de preguntas con una mía. ¿Cuál es su posición respecto a los tratados de libre comercio, los así llamados TLC, que se realizan entre países, pero no involucran a la Organización Mundial del Comercio? En ese contexto, ¿considera que el Perú debe continuar con su apertura al mundo con base en otros tratados de libre comercio? La pregunta es, supongamos que no se va a dar Doha. ¿Cuál es la política, mejor estrategia posible, dado que no se va a dar Doha? Y creo que, como la política del segundo mejor, los acuerdos comerciales regionales son, por lo menos frente a eso, una mejor solución que no tenerlos. Pero incluso le diría más, que la razón por la que los acuerdos regionales, como el TLC que tienen ustedes con Estados Unidos o la Alianza para el Pacífico, van a ser acuerdos mucho más profundos y mucho más detallados que las cosas que se negocian en el Doha. Entonces yo, más que pensar que está Doha y están estos acuerdos y que uno sustituye al otro, y si no está el uno, si no está Doha, entonces voy a hacer los acuerdos regionales como un segundo mejor, creo que hay una cierta complementariedad entre los acuerdos generales como el Doha, que van a cubrir un número limitado de temas, y los acuerdos regionales
que por ejemplo en el caso de la Alianza del Pacífico puede cubrir la unión de las bolsas, que nunca va a aparecer en Doha. Entonces creo que tienen su rol. Ahora hay algunos capítulos que se negocian que a mí no me gustan. Por ejemplo, el tema de las compras nacionales, de compras del gobierno. A mí me parece que hay un cierto rol que ha jugado estratégicamente las compras del gobierno, arrancando ciertos procesos de diversificación. Les menciono el caso de Israel. El grueso de las industrias de exportación del caso de Israel tuvieron en algún momento un rol importante de compras del Estado, que fueron las que generaron la aparición inicial del sector, y una vez arrancado el sector, se volvió globalmente competitivo y ahora tienen el mercado mundial para entretenerse. Pero arrancaron con compras públicas. Y hay ciertos capítulos sobre el tema de compras públicas que yo los escribiría de una manera un poco menos abierta, porque creo que tienen un rol estratégico que jugar en facilitar la diversificación. Lo mismo algunos temas de los capítulos de subsidios. Creo que son un poco restrictivos, pero son temas a negociarse. Pero sí me parece que en términos generales yo le encontraría valor a los acuerdos regionales con o sin Doha. De acuerdo, debemos seguir teniendo tratados de libre comercio. O sea, yo creo que los que están, o sea, me parece que la Alianza del Pacífico debe ser el acuerdo comercial con el mayor número, con el máximo beneficio y el mínimo costo. Porque ya todos estos países adaptaron sus políticas por el TLC que ellos firmaron con Estados Unidos. Y lo que se están haciendo es dándose entre sí beneficios que ya todos le dieron a Estados Unidos. Entonces me parece que, digamos, el grueso de la tarea ya estaba hecha de todos modos y lo que queda es muy poco para un beneficio potencial muy grande. Así que yo soy un gran fan de la Alianza del Pacífico y creo que puede ser una base de integración mucho más profunda que otras que son menos relevantes, como la del Pacífico, etcétera, donde el mercado potencial es muy grande, pero la magnitud de la intensidad de la integración va a ser mucho más pequeña. El objetivo de todos los tratados es globalizarse, eliminar barreras de comercio y, en fin, con o sin Doha, creo que son... Sí, no, hay toda una literatura que dice que son más inconvenientes que convenientes, que más que crear comercio distorsionan el comercio, y hay una cierta literatura en contra, y yo entiendo esos argumentos. Pero una cosa, para volver a mi conferencia, todas estas cosas son trabas legales al comercio, trabas de regulación del comercio. Las principales trabas al comercio del grueso de los peruanos se deben a las cosas que yo hablaba antes, a las fallas de la infraestructura, a las fallas de acceso, a las fallas de otras cosas, que no a los aranceles. Y si nosotros queremos integrarnos al mundo, tenemos que integrar a nuestra gente al mundo, y eso pasa mucho por estos temas que no son los que se discuten en los acuerdos comerciales, pero son los temas que permiten que la gente de a pie acceda al trabajo de las empresas que van a ser globalmente competitivas y que van a estar generando el valor. Muchas gracias. Acá tenemos una serie de preguntas. Del Banco Central de Reserva se pregunta: ¿qué posibilidades existen de aplicar las experiencias de clústeres de países desarrollados en el Perú? ¿Se puede trasladar fácilmente experiencias foráneas? Yo creo que no se pueden traspasar experiencias foráneas, porque cuando uno ve un clúster, ve el resultado de un proceso histórico. La forma que tomó, yo le digo que es como el pico del iceberg. El pico del iceberg
Uno lo ve chiquito, flota ahí en el aire, pero en el agua, pero está soportado por una parte mucho más grande del iceberg que está debajo del agua. Entonces, lo que típicamente hacen los países es que tratan de copiarse el pico del iceberg, ¿no? Y entonces cuando se traen el pico de iceberg, o ese pico de iceberg se hunde, porque el resto del iceberg donde estaba montado no está, ¿no? Entonces, lo que genera el clúster es una dinámica de cooperación, de asociatividad, de arreglos para resolver problemas comunes. Para resolver problemas comunes con un norte de buscar la competitividad, la productividad, etcétera. Y entonces la pregunta es cuáles son esas formas de negociación, de acuerdo, de resolución de problemas que va a ir generando un cierto grupo de actividades económicas. Y entonces mi preocupación está en eso, en que haya esos mecanismos para que los problemas comunes se puedan resolver. Si es un problema entre empresas privadas, magnífico, pero tienen que tener una base de acuerdo. Para darles un ejemplo, no sé si los hay en el Perú, bueno, conozco un poco el caso de los espárragos y de las alcachofas, pero cualquiera de estas nuevas industrias, la nueva industria súper competitiva del arroz en el Uruguay, salió de una semilla de arroz que hizo una empresa, una entidad de investigación y desarrollo con mucha participación privada y que ahora permitió que muchas de las tierras que antes se usaban extensivamente para ganadería ahora se usen para el arroz y que aumentó enormemente el valor de la tierra, de la producción agrícola y de lo demás. Ese tipo de asociatividad, ese tipo de esfuerzos comunes son centrales en la creación de las nuevas actividades productivas. Y yo creo que ese principio general de cómo pensar estas cosas es central. Ahora, las formas particulares que han tomado esto en un caso o en otro son muy específicas del contexto y hay que copiar el fondo y no la forma, diría yo. Bien. Una pregunta sin mencionar quién la hace. ¿Cómo nos diversificamos en un país donde se han desatendido las zonas rurales y si bien es cierto se han reducido los índices de pobreza, las brechas se han agudizado? Extrema pobreza rural, productora, desatendida. Bueno, me parece muy interesante la pregunta. Quiero, antes de responder esa pregunta, hacerme una pregunta. Yo entiendo estos pueblos en estos valles lejanos, desconectados, en los Andes, etcétera. ¿Cómo es que no hay que llegar al desarrollo allá y la competitividad allá? Es una pregunta, pero yo la pregunta que me hago es, estamos aquí al lado del puerto del Callao, no hay que atravesar ninguna cordillera, porque es que aquí no somos productivos, ¿no? O sea, entonces, cierro el capítulo, vuelvo a los Andes. Yo creo que tenemos que entender cuál es el secreto de la productividad. El secreto de la productividad es con cuánto conocimiento trabaja usted. Pero el conocimiento con el que usted trabaja no es necesariamente un conocimiento que usted tiene que tener. Es un conocimiento que tiene que estar metido dentro de las cosas que usted va a usar. Le voy a comparar a un productor andino de subsistencia, un pobre, con un agricultor moderno. El productor de subsistencia andino trabaja con unas semillas que él hizo, con un fertilizante que él hizo. Si va a arar con un buey que es de él. El agricultor moderno va a trabajar con unas semillas genéticamente modificadas que él no tiene la menor idea de cómo se hacen. Va a trabajar con unos fertilizantes que él no tiene la menor idea de cómo se hacen. Va a trabajar con un tractor que él no tiene la menor idea de cómo se hace. Va a trabajar con gasolina que él no sabe la menor idea de cómo se hace. Va a trabajar con insecticidas, etcétera, que él no tiene la menor idea de cómo se hace. Él trabaja con una gran cantidad de cosas que él no sabe cómo se hacen, pero él usa todo ese conocimiento en su proceso de producción. El campesino de subsistencia, como él no usa ninguna de esas cosas, su productividad es muy baja. Y como su productividad es muy baja, lo que él produce se lo come él o lo intercambia por las pocas cosas de la vida que él requiere. Pero él no tiene un excedente para venderle a más nadie
Y si le va a vender a alguien más, no va a ser a uno de sus vecinos en el pueblo, porque todos en el pueblo están produciendo la misma papa o el mismo maíz, la misma cosa. Entonces lo que lo limita a él es que él no tiene capacidad de exportar su producción con la cual pagar por todos los insumos. Y si no hay una vía de penetración, etcétera, entonces él está lejísimo de todo. Y por eso la única forma de subsistencia que hay ahí es la agricultura de subsistencia. Y esa agricultura va a generar ese nivel de vida, y ese nivel de vida no se va a mover. Entonces, claro, si usted resuelve los problemas en Lima, en Arequipa, en Trujillo, donde sea, y el país crece, bueno, el país crece, pero ellos se van a quedar con su misma productividad siempre, y claro, las brechas van a crecer. No hay forma de que esa gente sea pobre a menos que usted transforme la forma como ellos producen. Hay que integrarle pronto las vías de penetración, y creo haber leído un estudio reciente de que las vías de penetración y de conexión rural que se han hecho ha tenido un impacto sobre la pobreza rural en el Perú, etcétera. Pero la forma como afectan la pobreza es porque les permite usar más insumos intermedios, que les permite aumentar su productividad, pero para eso tienen que poder exportar su producción, exportar entre comillas, para con lo cual pagar por todos esos insumos y aumentar su nivel de vida. Entonces sí creo que es un reto. Los países ricos no han logrado reducir la pobreza rural manteniendo el grueso de los pobres en las zonas rurales. Los países han resuelto el problema de la pobreza rural a través de una reducción dramática del número de gente viviendo en zonas rurales y un aumento en la tierra que esas personas tienen disponible para trabajar, los que se quedaron. Y por eso es que Francia, que es una potencia agrícola, y Estados Unidos, que es una potencia agrícola, tienen el 2% de su fuerza laboral en agricultura. Ellos no lograron hacer que sus agricultores sean ricos dejando el 30% de su fuerza laboral o el 20% de su fuerza laboral en la agricultura. Okay, entonces, creo que, no sé si contesté la pregunta, pero eso. Sí, me parece que sí. Muchas gracias. Acá otra pregunta que va en la misma dirección, Gabriel Aguirre de AmCham, para la creación de espacios productivos industriales se necesita la coordinación de una serie de actores. Dada la falta de coordinación y planeamiento en el sector público, ¿qué reformas institucionales son necesarias? Bueno, es una excelente pregunta. Los gobiernos tienen esta idea de sí mismos, de que ellos gobiernan, y tienen esta idea de que ellos como mandan, ¿no? Y en realidad usted se puede imaginar, yo me acuerdo, me estaba contando el ministro del Turismo de Marruecos. Me dice, yo tengo estas conversaciones muy desagradables, me dice él, porque yo me reúno con el sector turístico y me dicen, mire, aquí el turismo no se desarrolla porque ustedes requieren visas para que vengan los turistas y no están los servicios consulares para darles la visa. Ustedes insisten en poner los carteles de viales en árabe y nuestros turistas no leen el alfabeto árabe. Y no nos dan permisos de construcción de hoteles. Y entonces el ministro de Turismo dice, bueno, ¿y qué le voy a decir yo? Mi ministerio no tiene nada que ver con las visas, mi ministerio no tiene nada que ver con los carteles y mi ministerio no dan permiso de construcción. Entonces yo puedo hacer un poco como Bill Gates, como Bill Clinton y decir, bueno, I feel your pain, ¿no? Pero entonces, ¿qué termina ocurriendo? A los gobiernos les cuesta enormemente coordinarse a sí mismos. En los países donde la cosa funciona, el que coordina al gobierno es el sector privado, ¿verdad? En vez de esperar que uno le hable al ministro y el ministro entonces coordina todo el gobierno, es el sector privado el que hace el lobby consistente para que el ministro de Relaciones Exteriores cambie su política consular, para que el ministro de Vialidad o de Obras Públicas cambie su señalización y para que los gobiernos municipales den permiso de construcción, etcétera. Entonces, en realidad, los gobiernos tienen enormes disfuncionalidades en términos de autoorganización, pero muchas veces el que organiza al gobierno es el sector privado, más que el sector privado sentarse a esperar a que aparezca de algún lado un gobierno ordenado.
Tecnofarma pregunta, según su opinión, ¿cuáles son los sectores en los que nuestro país debería diversificarse, teniendo en cuenta nuestras características y ventajas? Yo creo en este proceso de buscar las oportunidades de diversificación es un juego así muy Wikipedia, muy 2.0. Aquí está, todo el mundo tiene capacidad de buscar oportunidades. Yo no creo que a un técnico se le hubiese ocurrido espárragos o alcachofa, ¿verdad? Eso sale de un proceso. La pregunta es que en el momento en que aparezca el tema de espárragos o el tema de alcachofa, ¿cuánto tiempo se demora en montar una cadena de transporte refrigerado? ¿Cuánto tiempo se demora en montar una línea verde en las aduanas? ¿Cuánto tiempo se demora en resolver los problemas logísticos del transporte de mercancía refrigerada? ¿Cuánto tiempo demora en negociar los acuerdos fitosanitarios para que se pueda llegar al mercado de destino sin problema? Entonces, todas esas cosas que son demasiado grandes para un empresario o un agricultor del espárrago, pero que son parte del ecosistema que requiere la industria, ¿cuánto tiempo demora eso? Y esas cosas hay que resolverlas porque si se resuelven se genera valor. Y el hecho que uno se las resuelva al sector espárrago o al sector alcachofa, no quiere decir que uno está picking winners, escogiendo un ganador y demás, no, sino que esas son las necesidades de bienes públicos, de coordinación que tiene ese sector y otro sector tendrá otras. Y lo que tenemos más bien es que aumentar nuestro ancho de banda, nuestra capacidad de resolver este tipo de problemas. No andar pensando cuáles sí queremos resolver y cuáles no queremos resolver. Queremos resolver todos los que generen valor. De acuerdo. Daniel Pelea de Pau, la optimización en la combinación de los factores de producción, conocimientos, recursos, capital, etcétera, prevé que el país sea más productivo. ¿Cómo lograr la especialización de un país como el nuestro, donde aún algunos de esos factores no se han desarrollado? Esto me permite tocar dos temas. El primer tema es el tema de la especialización. El tema de la especialización es uno de los errores económicos más persistentes que yo encuentro. La gente entendió por alguna razón que la teoría económica dice que los países tienen que especializarse, un poco que zapatero a tus zapatos, ¿no? Que los países tienen que especializarse. Pues lo cierto es que los países ricos son muchísimo más diversificados que los países pobres y que en el proceso de desarrollo los países no se especializan, los países se diversifican. Y la confusión ocurre porque los países se diversifican gracias a que su gente y sus empresas se especializan. Es la especialización de la gente la que permite la diversificación de la sociedad. Si les quiero poner un ejemplo, si comparamos nosotros una medicatura rural con un gran hospital, en la medicatura rural hay unos médicos generalistas que atienden lo que atienden y producen una mezcla de servicios limitada. En el gran hospital hay cirujanos, oncólogos, radiólogos, anestesiólogos, etcétera, etcétera. Tipos mucho más especializados, que son los que permiten que el hospital ofrezca una gama muchísimo más amplia de productos. Entonces, es la especialización a nivel de personas y a nivel de empresas la que se traduce en una diversificación a nivel de país. Pero el desarrollo involucra la diversificación a nivel del país, no la especialización. La segunda mitad de esa pregunta tenía que ver con cómo se hace cuando faltan algunos de los insumos. Ese es el gran obstáculo al desarrollo, es el problema del huevo y la gallina.
que yo no puedo desarrollar una industria si las capacidades que requiere esa industria no existen. Yo no puedo hacer relojes si no hay relojeros. Pero yo no quiero ser relojero en un país que no haga relojes. Entonces no me voy a invertir a ser relojero en un país que no hace relojes. Y si quisiera ser relojero, no tendría de quién aprender, porque el país no hace relojes, aquí no hay relojeros. Entonces, ese problema de cómo aparecen las capacidades productivas que son requeridas por industrias que todavía no existen, y cómo va a existir industrias que requieren capacidades productivas que no existen, ese es el problema central de la diversificación. Eso es lo que hace que el mercado falle, que el mercado lo haga demasiado lento. Y eso es lo que requiere el empujón, la capacidad de coordinación. Y es por eso que a veces las compras del Estado terminan siendo el empujón que hace que aparezca el compromiso de volverse relojero, porque sí va a haber la posibilidad de vender esos relojes, que una vez que se resuelve el problema del huevo y la gallina, la industria puede seguir su curso. Entonces creo que esa es la respuesta. Sí, muchas gracias. Creo que hemos atendido un poquito las inquietudes que se reflejan en estas preguntas. Porque creo que ese es el objetivo ¿cuál es el objetivo ulterior? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero ulteriormente? Ulteriormente yo lo que quiero es conseguir unas letras que no tengo. Porque si vinieran esas letras, yo podría mezclarlas con las letras que yo sí tengo para hacer una palabra más larga. ¿Okay? Y entonces estoy en busca de letras. No estoy necesariamente en busca de dinero. Muy importante esa diferencia. Estoy en busca de capacidades productivas, no estoy en busca de dinero, porque el dinero se lo está tratando de sacar de encima a sombrerazos el Banco Central. ¿Okay? Aquí no es un problema de dinero. Y entonces cuando midamos esta inversión extranjera no la midamos tanto en dólares, porque esa es la forma como la sumamos y la medimos, etcétera. Pero eso no, o sea, no estamos buscando necesariamente el dinero, estamos buscando las capacidades productivas. Y desde ese punto de vista, las capacidades productivas las consiguen independientemente de en qué dirección está fluyendo el dinero. Okay, a mí me impacta mucho esta empresa, por ejemplo, Mexichem, que es una empresa de químicos y pinturas mexicana, que ellos aprovecharon la crisis del año 2009 para comprarse a uno de sus principales suplidores holandeses, que era una empresa que tenía un gran departamento de investigación y desarrollo. Y entonces, ahora esta empresa mexicana es dueña de esta empresa holandesa y ahora puede hacer la investigación y desarrollo y demás con todas las capacidades que tienen allá, al beneficio del grupo y demás. O sea, el beneficio de México no es porque atrajo a unos inversionistas holandeses y se los trajo a México, sino porque se los compraron en Holanda. ¿Okay? Entonces, en un momento donde América Latina tiene un exceso de afluencia de capital y donde los grupos tienen de pronto un exceso de capital, también la pregunta es, si usted cree como grupo que le faltan ciertas capacidades para poder meterse en una línea de actividad que usted no conoce bien, cómprese usted una empresa en otro país, ¿verdad? Y traiga esas capacidades para el Perú, y así usted va a tener el control gerencial de la empresa y las capacidades de la empresa que usted compró. Entonces, lo digo porque si ponemos el ojo en lo que queremos es aumentar nuestra capacidad productiva y traer letras que no tenemos. Hay distintas formas de hacerlo y no todas implican la inversión extranjera. Y termino con esta última reflexión. ¿Cuántos años tiene la minería en el Perú? Todos, ¿verdad? Todos, porque los incas conocían de la minería, ¿verdad? Okay. ¿Cuántos años tiene la minería en Australia? Mucho menos. Mucho menos. ¿Por qué es que los australianos saben hacer minería y nosotros no sabemos hacer minería? ¿Por qué los chilenos necesitan que vayan los australianos a sacarle sus minerales? Yo no tengo ningún problema con que vayan los australianos a sacar los minerales en Chile, pero no veo por qué no están las empresas chilenas sacando los minerales en Australia o en el Congo o donde sea, en Zambia. O sea, en el fondo lo que está detrás de la inversión extranjera es el conocimiento.
O sea, lo que hace que una empresa de inversión extranjera tenga algo que aportar sobre la mesa, haga que al invertir cree más valor que el dinero que está trayendo, es el conocimiento que está dentro de la empresa, son las letras que trae la empresa. Y yo creo que uno tiene que aprender a hacer todas las cosas que hace. Y si el Perú tiene tanta historia minera, el Perú tiene que tener una cierta capacidad de desarrollar su minería, tiene los fondos de pensiones llenos de plata buscando en qué invertir, tiene siglos de historia minera, no sé dónde están los centros de investigación y de tecnología y de equipamiento minero, etcétera, ¿por qué no están? ¿Dónde están? ¿No? Pero hay mucho que involucra el desarrollo de la capacidad productiva del país para poder construir sobre eso. La minería requiere de estudios creíbles de impacto ambiental, de estudios creíbles de mitigación del impacto ambiental, y de eso hace falta aquí en el Perú. Si uno se vuelve bueno en estudios de impacto ambiental, en diseño de soluciones de mitigación ambiental, bueno, esa es una mercancía global, ese es un producto global. Entonces aquí deberían estar exportando servicios de impacto ambiental, exportando servicios. Entonces, todas estas cosas que han aprendido gracias a la minería la tienen que convertir en know-how peruano que lo pueden desplegar, y estoy seguro que hay empresas peruanas que hacen un poco de eso, pero digo, si pensamos en la inversión, lo que estamos buscando es el desarrollo de las capacidades, y cuando pensemos en la inversión, pensemos en cómo estamos usando estratégicamente la inversión, ya sea la que traemos o la que nos compramos del exterior, para avanzar nuestra capacidad productiva. Muchas gracias. Creo que todas las preguntas han sido respondidas amplia y generosamente. No me queda más que agradecer con un muy fuerte aplauso Antes, don Jorge von Bettenmeier, queremos que usted le entregue en nombre de la Cámara de Comercio de Lima, Ricardo Hausmann, un presente con todo nuestro aprecio por su participación en nuestro foro. Que nos acompañe nuestro presidente, ingeniero Gleiser. Un retablo ayacuchano, artesanía popular peruana.